En vivo estamos desde la radio municipal de Pila a esta hora de la tarde, 5:05. Una noticia que trascendió en los últimos días y que no queríamos dejar de escapar porque tenía un amigo de esta casa, que es a Facundo Jaime. Secaitra hizo una encuesta acerca de qué dicen los conductores para justificar el estacionamiento en doble fila. Facundo, es un escándalo esto. ¿Cómo va? Buenas tardes, gusto saludarte. Gustavo desde Pila. Hola Gustavo, muy buenas tardes, espero todos se encuentren bien del otro lado. Bien, muy bien. Bueno, Facundo, ¿qué es lo que han dilucidado? ¿Qué es lo que han vislumbrado con esta encuesta que han realizado a través del Observatorio Vial de Secaitra? Bien, cuando le consultamos a la gente qué opinaba con respecto al estacionamiento en doble fila por la causa del inicio de los ciclos lectivos, las dos respuestas más importantes que más personas se han llevado, la primera tuvo que ver en un 43% con no tolerar de ninguna forma esta conducta, dado que es una infracción de tránsito, está tipificada en la normativa y entienden que no hay mucho más análisis que ello. La segunda opción, más elegida, tuvo que ver con permitir, tolerar esta conducta, entendiendo que la misma está directamente relacionada con la seguridad de los chicos. Entonces, en ese sentido, de una forma, esa porción de los encuestados, que fue un 41%, se escutó diciendo que la seguridad de los chicos debía tener mayor importancia que lo que la norma establece como infracción, ¿no? Bien. ¿Qué otras consideraciones dejó esta encuesta? Porque ha dejado mucha tela para cortar, ¿sí? Muchísima, pero muchísimos comentarios en todas las noticias que hemos encontrado. Cierto, es cierto. Luego tuvimos dos opciones más, una que habla del poco tiempo de la infracción, también intentando justificarlo, pero como bien te decía, esto quizá se agota un poco cuando una infracción que se realiza de forma masiva y que lamentablemente nunca son 2 minutos, porque no son solo 2 minutos, sino el tiempo que le demandará el mal estacionamiento a 50, 60, 100 vehículos, dependiendo la cantidad de jóvenes que vayan a esa escuela. Y por último, también se habló se me hizo una laguna, ya te digo la otra opción. Bien, no, yo aquí lo que tenía también es que ustedes habían investigado sobre la importancia de respetar las normas, como por ejemplo que los chicos se sienten en el asiento trasero. Sí, 100%. En este estudio obviamente hablamos de los chicos que llegan en motocicletas, los chicos que llegan en auto. En motocicletas siempre es fundamental hablar del uso de casco y siempre también recordar que no importa la cilindrada, solo se tolerarán 2 ocupantes en esa moto. Mientras que si vamos en vehículos, en automóviles, lo que los padres tendrán que tener en cuenta es, de acuerdo al peso y la altura de los chicos, hasta cuándo trasladarlos con el sistema de retención infantil, que obviamente, llegado el caso, Dios no quiera, de protagonizar un siniestro, marcará la diferencia con respecto a la sujeción de ese menor, porque los correajes originales con los que vienen los vehículos no los pueden sujetar correctamente hasta que, como te decía, tengan una altura y un peso específico. Facu, ¿qué preguntaron? ¿Qué pasó también? Digo, ¿qué hay acerca de los cruces en sendas peatonales? Porque muchas veces paramos en la mitad de la cuadra y los chicos cruzan como una flecha para la escuela, sin respetar quizá o sin comprender la importancia de cruzar, o por las esquinas o en las marcas de las sendas peatonales. Bien, aquí dice en la diana con una cuestión que muchas veces pasa desapercibida, que es que el estacionamiento en doble fila no solamente complejiza la situación por el mero estacionamiento, sino que, mejor dicho, mal estacionamiento, sino que esa interrupción en la cinta asfáltica va a hacer que tanto el resto de los automovilistas como motociclistas, ciclistas y obviamente peatones comiencen a improvisar, dado que obviamente uno no espera que vaya a haber un vehículo interrumpiendo el flujo normal de tránsito. Entonces, en ese sentido, la realidad es que habrá que analizar también si esa doble fila se ocasionó en una vía multicarril o en una vía en donde solamente hay un carril, porque obviamente se desnaturaliza. Exacto, se desnaturaliza el objeto principal, claro, que obviamente es darle fluidez a la vía, ¿no?
Bien, y Facundo, lo último que quiero preguntarte, más allá de después preguntarte por alguna consideración que quieras dejar en particular acerca de esto, no quiero pasar por alto qué es lo que responden, digo, para justificarse, qué es lo que respondemos los que somos conductores y que vamos a llevar a nuestros hijos a las escuelas. Bien, el 53% dijo que suele esperar pacientemente, pero hubo un 22% que sostuvo que empieza a tocar bocina. Un 8% dijo que se baja del auto y comienza a increpar a quien está mal estacionado. Entonces, aquí sí tenemos que reflexionar sobre esto. Ningún tipo de conducta, sea mal estacionamiento o cualquier otra, debe escalar en lo que al entorno vial refiere. Es decir, si estamos frente a una situación que entendemos puede generar algún tipo de tensión, es importante que tratemos de contribuir a que esto no suceda. Bajarnos del vehículo, tener algún tipo de cruce verbal, ni hablar si ese cruce verbal se transforma en algún tipo de contacto físico, esa situación va a subir mucho en tensión y seguramente esta inconducta de la que hablamos, sea cual sea, se va a ver mucho más potenciada por esto que se decía, el caldear la situación nunca es una opción en este tipo de situaciones. Facundo, por último, ahora sí, ¿cuál es alguna consideración que quieras dejar? Digo, porque en muchos casos esto no distingue las grandes urbes de las pequeñas comunidades. En muchos casos, también en las pequeñas comunidades, no digo que en todas, pero sí en muchas, tratamos de con el auto casi ingresar hasta el salón de la escuela. Si podemos dejarlo dentro del salón con el auto, mejor. 100% de acuerdo. La realidad es que en este sentido es muy complicado abordar la problemática como tratando de dar una única solución. Acá son muchos los factores que hay que analizar. Si esta escuela tiene cercanía con otra escuela, como te decía antes, si es una vía monocarril o multicarril, y por sobre todas las cosas, si por ejemplo el ancho de la cuadra de la vereda me permite hacer alguna modificación de infraestructura para poder fabricar una dársena de descanso. Entonces, todos estos factores van a generar una solución, pero obviamente se requerirá de un análisis muy pormenorizado de la problemática local. Acá sí tenemos que también obligatoriamente hablar de la responsabilidad individual de cada uno de los usuarios. La realidad es que decir que solo son 2 minutos o excusarse de cualquier forma no hace otra cosa que aportar a la desorganización. Tenemos que, en la medida que podamos y que la infraestructura y cercanía con otros colegios nos permita, salir 5 o 10 minutitos antes, estacionar 2, 3, 4 cuadras de distancia del colegio y llevar a los chicos caminando esos últimos metros. Lamentablemente esto que vos mencionaste en tu reflexión de querer prácticamente entrar al salón del niño muchas veces es contraproducente en el tiempo de uno y en el tiempo del resto, ¿no? Exactamente. Facundo, agradecerte por este contacto. Esta noticia nos pareció de suma importancia porque en muchos casos no distingue las pequeñas comunidades de las grandes urbes. A veces tenemos que razonar y conocer también que somos un desastre a la hora de conocer las normas de tránsito. Lo digo y en muchos casos, ¿no? Y hay que hacerme a culpa de esto. Sin duda, para poder corregir una conducta, primero hay que identificar que está separada de la norma. Entonces, si bien el mal estacionamiento o el estacionamiento en doble fila no suele ser una conducta que pase desapercibida como infracción, es cierto que quizá la idea de que sea una conducta infraccionable no es suficiente para evitar que se siga haciendo. La realidad es que los niños seguirán yendo al colegio y los padres seguramente seguirán intentando acortar tiempos para poder luego ir a sus trabajos de forma más rápida. Aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta es el derecho del otro, el derecho de mi vecino, de quien también necesita circular por esa calle, y obviamente entender que los legisladores, cuando colocan esa conducta como una falta de tránsito, no lo hacen de forma arbitraria, sino porque afecta efectivamente a la seguridad y a la común fluidez de cualquier vía, ¿no? Que tengas un excelente fin de semana, Facundo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Saludo grande. Un abrazo. Facundo Jaimes, vocero de SECAITRA, la cámara que controla el tránsito, ¿no? Sí, cómo nos comportamos también con el tránsito y realiza estos informes que son sumamente importantes también para conocer.